palabra. Sí, en primer lugar, por supuesto, agradecer a la organización pues la realización de esta jornada y pues haberme invitado a participar en ella, dándome la opción de comentar algunos aspectos sobre la nueva regulación de ensayos clínicos en la Unión Europea y en España. Acercamos estos. ¿Me podéis pasar? Gracias. Entonces, hay que entender que esta nueva regulación obedece a un contexto en el que había una demanda importante de una serie de procedimientos que fueran más ágiles, que redujeran la carga administrativa, como se ha dicho en intervenciones anteriores. Y a la vez que suponga una serie de procedimientos que puedan ser flexibles, que puedan ser eficientes, pero que en ningún momento dejen de lado las garantías de los pacientes del ensayo clínico. En este entorno surgen, tanto a nivel europeo, el Reglamento 536/2014 y el Real Decreto en España, que regula tanto ensayos clínicos con medicamentos de uso humano, los comités de ética de la investigación con medicamento y el registro de ensayos clínicos y de estudios clínicos. Es decir, que en definitiva tenemos una legislación común con procedimientos comunes pensados para la Unión Europea que están regulados en este nuevo reglamento, pero que es un reglamento que, como lleva implícito la utilización de una base de datos compleja y de un portal de ensayos clínicos, es decir, sistemas informáticos siempre complejos, pues deja abierta la convivencia con la directiva que hay actualmente y, por supuesto, con la legislación nacional complementaria que desarrolle todos los aspectos específicos que en el reglamento quedan en los Estados miembros. Lo que está claro es que un ensayo clínico únicamente a nivel global puede realizarse si por encima de todo prevalecen los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los pacientes, por encima de cualquier otro interés. Además, estén diseñados siempre para obtener datos que sean fiables y robustos, que sean autorizados en cada uno de los Estados miembros que participan, que tengan garantías a través de la existencia de un seguro que pueda cubrir cualquier daño originado a los pacientes, que se cumplan todos los requisitos de transparencia y, por supuesto, que la participación del paciente en el ensayo clínico no le vaya a originar un coste que no tendría en la práctica clínica habitual. Luego hay aspectos específicos como, por ejemplo, pues que se cumplan los requisitos establecidos en una ley a nivel de España en el caso de organismos modificados genéticamente. Es decir, que tenemos esa legislación común europea y una legislación a nivel nacional complementaria que regule aspectos tales como la existencia de seguro, cómo hay que establecerlo, qué debe cumplir, qué estamentos son los que evalúan cada una de las partes de un ensayo clínico, que se definan pues aspectos básicos como son a quién se considera menor en un ensayo clínico o sujeto incapaz, o si es necesario que exista un representante legal por parte de los promotores, y si son promotores, compañías que están fuera de la Unión Europea, todo lo relativo a pagos de tasas o todo lo relativo a la fabricación de los medicamentos en investigación, pues con temas tan específicos como son las fórmulas magistrales, si las hubiera, o preparados oficinales, o el campo de los radiofármacos, o nada menos que las terapias avanzadas y medicamentos de terapia celular. Por dar algunos datos, veamos que el mundo de los ensayos clínicos en España es realmente complejo. El número de autorizaciones que se lleva a cabo en los ensayos clínicos, si hacemos una comparativa desde el año 2005 al 2015, se ve que ha ido pues creciendo, excepto en el 2010 que hubo ahí un bajón, pero estamos hablando en el año pasado de aproximadamente unas 815 autorizaciones de ensayos clínicos. Y de ellas, pues alrededor de unas 150 fueron con ensayos clínicos en los que se administraban medicamentos que se estaban administrando por primera vez en España. Eran absolutamente desconocidos en nuestro campo.
De ahí surge el Real Decreto de Ensayos Clínicos, que entró en vigor el pasado 13 de enero, luego es novedad absoluta, con unos objetivos muy claros. El del desarrollar las disposiciones específicas del reglamento, regula los comités de ética de la investigación, los CEIM, sienta las bases para trabajar según los principios del reglamento. Esto es muy importante porque si no se empezara a trabajar desde ahora con ellos, cuando realmente el reglamento fuera de implementación, estaríamos como fuera de juego a nivel europeo, porque tendríamos que empezar a establecer o regular los comités, etcétera. Luego es una opción para la mejora, para tener ya un entramado que permita la calidad de la investigación clínica en España. Y luego introduce una serie de medidas que pretenden facilitar la investigación clínica, entre ellos ya recogidas en las propias definiciones. Son, por supuesto, las mismas que establece el reglamento, y dentro de ellas el estudio clínico de bajo nivel de intervención, que son aquellos ensayos clínicos pues que a los pacientes no se les somete a un riesgo adicional al que iban a tener en la práctica clínica habitual, y por lo tanto hay que tratarlos de una manera un poco diferente, es decir, agilizar los procesos de evaluación, tener en cuenta que tal vez necesiten unas medidas de monitorización pues más ágiles de alguna manera. También se establece todo lo que es la investigación clínica sin ánimo comercial, se define ahí, y en el Real Decreto pues hay una serie de medidas que intentan pues facilitar esa investigación. El procedimiento de la decisión única a nivel de Estado en España se va a garantizar mediante la evaluación de la agencia y mediante la evaluación de un único comité ético de investigación clínica por ensayo clínico. El reparto de las responsabilidades, ese qué va a evaluar cada quien, está recogido en un memorando que es público y se puede acceder a él a través de la página indicada en la diapo. Y aquí un punto novedoso, que es el de la composición de los CEIM. Como se apuntaban en la charla anterior, pues se establece los miembros del CEIM, y entre ellos va a figurar un miembro lego, ajeno a la investigación biomédica o a la asistencia clínica. También es muy importante o novedoso que al menos uno de los miembros del CEIM debe tener formación acreditada en bioética. Cuando hablamos de un ensayo clínico, por supuesto, tiene que estar autorizado para poderse llevar a cabo. Y esa autorización se va a hacer en dos partes. Por una parte, en una parte 1, que se llama así, del ensayo clínico, en la que van a participar la agencia y un CEIM, y luego una segunda parte, una parte 2, que únicamente compete al CEIM. Con los dictámenes favorables de ambas partes, la Agencia Española de Medicamentos será la responsable de emitir la autorización para el ensayo. Y luego, para poder realizarlo, además de esa autorización de la agencia, hace falta la conformidad de la dirección del centro, que va a quedar plasmada en el contrato entre el promotor y el centro. El contrato se puede formalizar en cualquier momento, siendo efectivo cuando el ensayo clínico sea autorizado. Esto supone un trámite más ágil frente a lo que tenemos en la actualidad. Por hablar solamente una pincelada por el tiempo de en qué se basa la parte 1 y la parte 2, pues la parte 1 serían los aspectos más científicos del ensayo clínico, pues están contenidos en el protocolo, todo lo que es la medicación del estudio, las normas de correcta fabricación. La parte 2, sin embargo, es la de evaluación del CEIM, es decir, nada menos que toda la información que se le da a los pacientes, todo lo referido a la protección de los datos, a la indemnización, a la obtención de las muestras biológicas, su custodia, su archivo o almacenamiento. Novedoso en el Real Decreto es el tema del seguro, en cuanto a que si siempre ha sido el promotor el responsable para el ensayo de que se haya contratado el seguro o garantía financiera que cubra los posibles daños que puedan tener los pacientes del ensayo, ahora queda como obligatorio siempre, excepto en aquellos casos en los que se trate de ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, siempre que estén cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del propio centro sanitario. Es decir, que es más flexible en estos casos. Y luego, en el caso de investigaciones clínicas sin ánimo comercial, se podrá presentar la solicitud
de autorización del ensayo, aunque aún no se tenga formalizado el contrato. Aunque claro está, quedará supeditada la autorización del ensayo a la presentación de ese contrato. Pero ahí es importante también para el manejo en cuanto a fondos de investigación, etcétera, en la investigación no comercial. En cuanto a los aspectos económicos, citar que en el Real Decreto actual está previsto que las administraciones sanitarias establezcan los requisitos comunes para un contrato único válido para todo el Sistema Nacional de Salud, y que este contrato debe basarse y estar de acuerdo a lo establecido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a las tasas de los ensayos clínicos, hay que tener en cuenta que van a ser únicas, independientemente de los estamentos que deban evaluar el ensayo, y está previsto una reducción en los ensayos clínicos no comerciales, y los sistemas de información van a ser los europeos, pero que hasta entonces es la Agencia Española de Medicamentos la que sigue cargando en la base de datos europeas los datos de los ensayos y alimentando la base de datos a nivel nacional. Y para concluir, el Real Decreto lo que hace es regular ese registro español de los estudios clínicos, siendo obligatorio que se registren todos los ensayos clínicos que estén autorizados a nivel nacional, y luego también es obligatorio ahora ya para los estudios de tipo observacional que sean clasificados como tal para la agencia. El resto de los estudios es voluntario, que aparezcan o no, y simplemente un pantallazo de nuestro registro, que creo que es de vital importancia para garantizar requisitos de transparencia, para dar a conocer al público en general los ensayos clínicos, pues eso que estábamos hablando y que parece tan importante de la exposición anterior, del acceso, quitar de alguna manera esos miedos a qué es eso de participar en un ensayo clínico, y favorecer la investigación en aquellos grupos en los que, viendo que tal vez puedan colaborar con otros grupos que estén investigando lo mismo, pues se predisponga a un entramado de investigación en nuestro país. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Gracias, doña Celina. Ha clavado el tiempo, además, ¿eh? Y muy interesante eso de acabar con la cultura del miedo al ensayo clínico. Desde luego, no es una tarea fácil, no se consigue en 2 días, pero desde luego que es necesario. Bien, le doy la palabra, ahora sí, a César. Muchas gracias Mariano por la invitación, muchas gracias moderador. Es un placer compartir esta mesa con estos compañeros con los que estoy aquí. Entonces, aunque ahora ven que mi responsabilidad tiene... No hace falta, no te preocupes, tiene una larga... ¿Lo alcanza a ver desde ahí? Como tengo copias aquí. Vale, perdón. Aunque mi responsabilidad actual, gran parte del año transcurre en este lugar tan especial que es el Palacio de la Magdalena, como rector de la Universidad Menéndez Pelayo.